Es un gran placer para mí presentar a Pedro Montero, que es el expositor de ahora, que viene ahora. Bueno, Pedro estudió, bueno, Pedro lo conozco hace mucho tiempo, de hecho estudiamos en el mismo colegio, nos fuimos compañeros de curso, pero estudiamos en el mismo colegio. En Valparaíso, después él estudió su pregrado y el magíster en la Universidad Técnica Federico Santa María. Después se fue a Francia, en el 2017 obtuvo su doctorado en Grenoble, después anduvo por China haciendo un postdoc, se vino justo por la época An- del COVID donde estuviste en China, ¿no? sí, sí. Bueno, y después de su postdoc en China se incorporó a la Universidad Técnica Federico Santa María como profesor, que es donde actualmente está. Y hoy nos va a hablar sobre resultados clásicos y modernos sobre el grupo de automorfismos de hipersuperficies del espacio proyectivo. Por favor, Pedro. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a todos y por la invitación y bueno, por todo el trabajo de organización de esta semana que ha sido excelente y nada, un placer poder verlo, aunque sea online, y ojalá ya el próximo año poder vernos las caras nuevamente físicamente, digamos. Entonces, bueno, primero que todo quiero decir que esta charla no supone mucho conocimiento de geometría algebraica, así que me disculpo con los expertos que están en la audiencia, así que digamos, voy a recordar varias cosas que seguramente ustedes saben. Otra cosa que por simpleza voy a siempre suponer que estoy sobre los números complejos. Vamos a ver enseguida, bueno, bien rápidamente, que todo el tema de que voy a hablar sobre automorfismo y todo eso está íntimamente ligado a teoría de representación y por ende, como ustedes sabrán, es bastante, ¿cómo decirlo?, delicado sobre qué cuerpo, o sea, todo eso es bastante sensible al cuerpo en el que estamos trabajando, así que para hacernos la vida más fácil, vamos a suponer que estamos sobre los números complejos. Y también tengo que mencionar que buena parte, la parte que no es histórica, digamos, la parte más moderna, está basada en resultados obtenidos recientemente junto a Víctor González, de la Universidad de Santa María, y con Álvaro Liendo, de la Universidad de Talca. Entonces, déjenme partir sin más preámbulo. Voy a partir, como dije, de la base de todo esto, voy a fijar notación si quieren, un poco de motivación e historia, entonces. Entonces, todos nuestros objetos van a vivir en lo que se llama el espacio proyectivo. Eh, la forma más rápida y compacta de definirlo es pensarlo como las rectas en un espacio vectorial de dimensión n más 1. Así es decir, una recta, todos los vectores en una recta van a ser un punto del espacio proyectivo. O en otras palabras, estoy mirando el conjunto de vectores directores y yo digo que dos vectores directores de la misma recta son equivalentes, digamos. Es decir, si puedo pasar de B a lambda B por un múltiplo distinto de 0, me da el mismo punto en el espacio proyectivo. Entonces el problema de eso, bueno, sí, un problema es que si uno tiene una función en Cn más 1, típicamente uno ve el valor de esa función y es muy probable que el valor dependa de qué punto de la recta estoy parado, ¿verdad? Eh, el punto y la gran astucia, digamos, detrás de todo esto de la geometría algebraica es darse cuenta que si uno tiene una función que es homogénea, es decir, que cumple esta igualdad que está acá, o palabras simples, si pongo un lambda sale para afuera a cierta potencia, entonces la ecuación f igual 0 ahí sí tiene sentido, es decir, depende únicamente de la clase equivalencia, da lo mismo el punto que esté. Entonces esa ecuación tiene sentido en el espacio proyectivo y eso es lo que permite definir qué es una variable algebraica, proyectiva en este caso, que todas mis variables van a ser proyectivas. Entonces, en palabras simples, una variable algebraica son ceros de muchos polinomios homogéneos. Entonces, tengo varios polinomios homogéneos iguales a cero, veo el conjunto donde todas esas ecuaciones se satisfacen, y eso me da un subconjunto al espacio proyectivo, y eso le llamo una variable algebraica. Ahora eso es bien general, ¿eh? Pero el día de hoy voy a concentrarme en el caso particular que nos va a interesar durante toda la charla, que es el caso de hipersuperficie. Es decir, este R que está acá arriba es 1. Es decir, miro una única ecuación. Y típicamente este n mayúscula, que era el espacio proyectivo ambiente, va a tener dimensión n más 1. Entonces, en términos de, no sé, de dibujo, si quieren, esto es como, aquí está mi espacio proyectivo, ¿verdad? De dimensión n más 1. Y moralmente, si tengo una ecuación igual a 0, eso me define un objeto de dimensión 1 menos. Entonces, este x que está acá va a ser de dimensión n.
Por eso es que hago esa elección. Y eso es lo que llamamos una hipersuperficie, es decir, un único polinomio igual a 0. Entonces tenemos varios invariantes asociados inmediatamente. El primero es la dimensión que les acabo de mencionar, que va a ser n, por esta elección de poner un n más 1 ahí. Vamos a tener también el grado, que es el grado del polinomio que la define. Además, tiene ciertos atributos, esta hipersuperficie en función del polinomio que la define. Yo voy a decir que esta hipersuperficie es irreducible. Si el polinomio que la define es irreducible, es decir, no se puede separar en dos polinomios de grado positivo, ¿cierto? No se puede factorizar, digamos, de manera no trivial. Y más generalmente, o perdón, más específicamente, voy a decir que es suave si en todo punto el espacio tangente tiene dimensión n. Es decir, si me paro en cualquier puntito acá, yo miro el espacio tangente y ese es de dimensión n. O en términos más calculatorios, si yo miro el gradiente de la función o sea, de la ecuación del polinomio que me define mi hipersuperficie, bueno, yo pido que eso no se anule en ningún punto de mi superficie, hipersuperficie. ¿Verdad? Porque cuando ustedes estudian, no sé, en cálculo, uno calcula, no sé, tiene una ecuación igual a 0 y quiere calcular la ecuación del plano tangente, uno se da cuenta inmediatamente que para calcular la ecuación de ese hiperplano intervienen las derivadas parciales. Entonces, para que ese hiperplano sea de verdad un hiperplano, tengo que pedir que los coeficientes de las derivas parciales sean todos distintos, al menos uno es distinto de 0. Entonces, de ahí viene esa condición de suavidad. Y esto por un cálculo clásico de Euler también lo puedo chequear no, digamos, en cualquier punto del espacio proyectivo. Básicamente calculo la deriva parcial y busco las soluciones de eso igual a 0. Y eso me da los puntos donde no es suave. Bien, eso es un poco el marco general. En toda esta charla voy a suponer siempre que el n es al menos 1, es decir, al menos tengo algo de dimensión 1, una curva. Cuando n vale 1 voy a hablar de una curva, n vale 2 una superficie, etc. Y voy a suponer también que el grado es al menos 3. Básicamente porque si el grado es 1, caigo en el mundo del álgebra lineal, ¿verdad? Son hiperplanos o cosas de grado 1, ¿verdad? Y si estoy en grado 2, tengo, bueno, cuádricas, que también se pueden entender a partir de formas bilineales, que sean formas cuadráticas, que también caen dentro del marco del álgebra lineal. Entonces, digamos que la geometría algebraica parte cuando el D es al menos 3. Entonces, déjeme dar ejemplos notables que van a aparecer después y que van a ser importantes. Entonces, el primer ejemplo son las llamadas curvas elípticas, que también aparecieron ayer en la charla de Miquela, y de hecho la superficie K3 también fue el título de la charla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es una curva elíptica? Va a ser una ecuación, va a ser una curva en P2, ¿cierto? Algo de dimensión 1, y dado por un polinomio cúbico. Y uno calcula, de hecho, un excelente ejercicio, que esta cosa es suave, si solo si este numerito que está acá, que se llama el discriminante, es distinto de 0. Y en ese caso, yo digo que es una curva elíptica, y típicamente si yo me olvidara que estoy en C, y digamos lo dibujara, pongo la variable z igual a 1, me queda algo en R2, el típico dibujo es algo de este estilo. Eso es un ejemplo de una hipersuperficie y algo bien conocido y, digamos, bien importante por un montón de razones, teoría de números, criptografía, etc. Otro ejemplo importante, y va a ser muy interesante en esta discusión, son las llamadas superficies K3. Hay varios tipos de superficies K3, ¿verdad? Y hoy, en el caso de hipersuperficie, ellas van a ser justamente superficies dado por una ecuación de grado 4. Ese en el contexto de hipersuperficie, eso va a significar concretamente ser K3, bueno, que sea suave además, si eso siempre está ahí medio implícito. Y bueno, obviamente uno podría darse una K3, digamos, cualquiera, dando una ecuación de grado 4 y tiene un buen ejemplo. Pero existe otra forma de fabricarse ejemplos que es bastante interesante, que viene también del álgebra lineal y que va a ser interesante en este contexto. Entonces, una forma que parece media esotérica, pero que va a ser bien, bien útil, es considerar 4 ecuaciones bilineales de la forma siguiente. Tengo P3, cruz P3, es decir, tengo 2 copias de P3, ¿cierto? Este es un espacio de dimensión 6, ¿cierto? 3 más 3. Y ahí tomo una forma bilineal igual a 0. ¿Sí? Tengo 4 de esas. Por cada una, pues está una ecuación en un espacio de dimensión 6, entonces de dimensión 5. Y como estoy tomando 4, bueno, si todo va bien, voy bajando uno por uno en la dimensión. Entonces tengo 5, 4, 3, 2. Es decir, es una superficie en P3, si todo está bien. Si los coeficientes son suficientemente buenos.
Bueno, eso no es una K3 hipersuperficie a priori, pero resulta que si uno toma la proyección en la primera coordenada, ¿cierto? Uno se da cuenta, por ejemplo, que un punto pertenece a la imagen, ¿cierto? De esta superficie, sí, solo sí, cuando miro estas ecuaciones, ¿verdad? Y como estoy fijando la variable x, bueno, esto me queda una ecuación en y. Una ecuación que involucra una matriz, de hecho, que es la matriz que ustedes piensan. Una matriz cuyas coordenadas, ¿cierto? Dependen de x ahora. Los coeficientes son formas lineales. Y como en el espacio proyectivo, en P3, ¿cierto? Estoy buscando un i acá. Como el espacio proyectivo no... El vector 0 está prohibido, ¿verdad? Porque no es el vector director de ninguna recta. Entonces, estoy buscando soluciones no triviales o no nulas de esta ecuación. Y ustedes sabrán de álgebra lineal que eso equivale entonces a que el determinante sea 0. Ahora, como ya le acabo de decir, tengo una matriz 4×4, cuyas coeficientes son formas lineales, entonces si tomo el determinante, me queda un polinomio homogéneo de grado 4. Entonces me queda una superficie de grado 4 en P3. Obviamente todo esto es completamente simétrico y puedo hacer lo mismo con la otra coordenada y obtener una nueva superficie, también en P3, en este otro P3 si quieren, también de grado 4. Entonces un hecho que uno puede calcular a mano es que si los coeficientes son generales, en un sentido que todavía no quiero precisar, pero para fijar ideas nada más pueden pensarlos como que son aleatorios, si los coeficientes son suficientemente generales, entonces uno puede demostrar primero que la superficie que definimos acá al comienzo, como esta intersección, es suave, ¿ya? Es decir, ¿sí? Y además, cuando yo miro las proyecciones, ¿cierto? Me dan S está arriba y tengo dos superficies abajo, una en cada P3, ¿verdad? Esas van a ser isomorfas. Y bueno, aquí yo no le he dicho todavía qué significa isomorfismo, eso viene enseguida, pero guárdalo un poco en la cabeza. De hecho, eso va a motivar un poco la discusión siguiente. Pero antes de pasar a esa discusión, déjeme darle también dos ejemplos importantes de hipersuperficie. Una es la hipersuperficie de Fermat, ¿cierto? Motivada claramente por el último teorema de Fermat, que ustedes seguramente conocen el enunciado, ¿cierto? Y que tiene más o menos esta forma que está acá. Uno puede calcular súper fácil también que esta es suave. Por ejemplo, si calculo el gradiente de esta función que está acá a la izquierda, uno se da cuenta que, bueno, todas las componentes son iguales, ¿cierto? Son de la forma d veces xi d a la menos 1, ¿cierto? La regla, no sé, de derivar un polinomio. Entonces, la única forma en que ese gradiente sea 0 es que todas las coordenadas sean 0. Y eso está prohibido de nuevo en el espacio proyectivo. Entonces, esta se verifica muy fácil por definición que es suave. Una que es menos evidente ¿cómo está esto? Demostrar que es suave, pero que lo es la llamada hipersuperficie de Klein. Entonces tomo una variable a la d-1 y después tomo la siguiente variable. Después tomo esa variable x1, la d-1 y la siguiente variable x2. Y así sucesivamente hasta que llego a la última variable y completo con la primera variable x0. De nuevo, esto es menos trivial darse cuenta que es suave. De hecho, si son perspicaces, van a darse cuenta que en el caso d igual 2, es decir, de una cuádrica, no siempre es suave. Depende de la paridad del n. Hay un jueguito, pero cuando el d es mayor o igual a 3, o sea, cuando estamos en el grado al menos 3, esto siempre es suave. Entonces son ejemplos interesantes que van a aparecer después. Entonces aquí viene la gran pregunta, que es decir, ¿cuándo dos hipersuperficies, ¿cierto? Ecuación igual a 0, son isomorfas? Entonces, ¿qué es lo que entiendo por isomorfismo? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está la definición, digamos, la pueden leer, pero déjeme más que nada darle la idea, esencialmente. Entonces, yo tengo dos polinomios igual a 0, dos hipersuperficies, y un morfismo, o una buena función entre ellos. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, básicamente en geometría estamos mirando mundos polinomiales, todo es polinomial aquí, todo lo que nos interesa es polinomial. Entonces, una función, un morfismo, va a ser una función entre x e y, ¿cierto? Que localmente se puede escribir como cociente de polinomio. Y obviamente que localmente también el denominador esté bien definido en todas partes. Entonces es bastante versátil, como pueden ver. Tengo un montón de libertad, esto es una expresión local, es bien, bien, bien general. Y como ustedes pensarán, un isomorfismo no es nada más que uno de estos, un phi, que sea biyectivo y que pida adicionalmente que la inversa también sea un morfismo. Y aquí hay una distinción, por ejemplo, cuando ustedes están en un curso de álgebra lineal,
si tienen, no sé, un ejemplo, una transformación lineal, ¿verdad? Uno demuestra, o un mini ejercicio, no sé, de demostrar que si uno tiene una transformación lineal biyectiva, la inversa automáticamente es lineal. Lo mismo pasa para morfismo de grupo, por ejemplo. Pero aquí no es el caso. De hecho, esta condición no es gratuita. Entonces, bueno, pueden ser bastante complicado y la idea justamente de la charla de hoy, o de lo que les quiero conversar, es tratar de entender este objeto que es el grupo de automorfismos. Es decir, mirar todos los posibles automorfismos de X, es decir, que van de X en X, isomorfismos que van de X en X. En otras palabras, las simetrías de mi hipersuperficie, ¿cierto? Se puede mover de alguna forma, pero o sea, cosas que la dejan invariante. Y este es un grupo, obviamente, con la composición de funciones. Entonces la idea es tratar de decir lo que más podamos de este grupo. Bueno, el primer ejemplo que uno tiene que dar es, antes siquiera de poner una ecuación igual a cero, es mirar el espacio ambiente, el espacio proyectivo. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que era el espacio proyectivo? Eran los vectores directores, ¿cierto? Las rectas en Cn más 2, en este caso que está acá. Entonces, obviamente, cualquier matriz, ¿cierto? Tengo una recta, aplico una matriz, me da otra recta, ¿cierto? Actúa en el espacio proyectivo, hace que se muevan los puntos del espacio proyectivo. Sin embargo, uno se da cuenta también que las homotecias, es decir, si yo rescalo mis vectores, por algo distinto de cero, obviamente, eso solamente se queda en la misma recta, es decir, en términos del espacio proyectivo no estoy haciendo nada. Es decir, todas estas matrices actúan de manera trivial, están en el kernel de la acción, si quieren. Entonces, una forma natural de, ¿cierto? Cuando uno estudia acciones de grupo, es que cuando uno quiere tener una acción como de verdad o fiel, que se llama, uno cocienta por estos que no hacen nada, y eso es mejor. Y el cociente de GL por estas matrices es justamente PGL. Entonces, de manera súper concreta, son matrices de ese tamaño, n más 2, invertibles, pero yo digo que dos matrices son iguales si es que puedo pasar de una a la otra por amplificar por una constante. Entonces, ese es PGL. Y ese PGL actúa naturalmente en el espacio proyectivo. Pero si miran esta definición con calma, a priori digamos, la definición de morfismo da espacio a muchas cosas mucho más complicadas, ¿verdad? Y bueno, el punto, y este es un resultado de geometría algebraica, digamos, y utiliza maquinaria más sofisticada de geometría algebraica, es demostrar que realmente nada más puede ocurrir. O sea que todos los automorfismos del espacio proyectivo son lineales, son matrices esencialmente. Que no es para nada trivial de la definición, ¿verdad? Pero bueno, uno lo demuestra usando el grupo de Picard y cosas así. Bueno, ese es el ejemplo entonces del espacio proyectivo. Para resumir, el espacio proyectivo se reduce a estudiar transformaciones lineales, matrices invertibles, módulos de estas constantes que me permitan reescalar. Entonces, ¿cómo decirlo? Una clase de automorfismos naturales de una X dada, o sea, si yo tengo mi X, mi dibujito que estaba antes, déjeme ir para atrás, esta X que está acá, que vive dentro del espacio proyectivo, bueno, obviamente yo me preguntar qué matrices, ¿cierto? O invertibles en el espacio proyectivo, qué automorfismo del espacio proyectivo ambiente, dejan invariante mi X, o sea, la llevan a sí misma. Y eso tiene un nombre y se llama el grupo de automorfismo lineal. ¿Sí? Son todos los automorfismos de mi X que provienen del ambiente. Por ejemplo, en el caso de la ecuación de Fermat, uno puede ver que esta ecuación es invariante si yo permuto las coordenadas. Esta ecuación es completamente simétrica. Y nosotros sabemos que las permutaciones se pueden escribir de manera súper conveniente como matrices de permutación. Entonces, esos son, por ejemplo, automorfismos lineales de esto. Entonces, bueno, eso es un ejemplo bonito. Y bueno, la gran pregunta, ¿cierto? Natural es si es que todo automorfismo es lineal. Algo que también salió ayer durante la charla plenaria de Miquel al final, digamos. Entonces hay dos ejemplos notables. El primer ejemplo, aquí estoy haciendo un pequeño spoiler, lo siento, es el caso de curvas elípticas. Entonces, una cosa bien importante de las curvas elípticas es que hay una ley de grupo, ¿cierto? Que no lo voy a entrar en detalle acá, pero es más o menos bien relacionado a este dibujito que está acá. Pero este dibujito además me sirve para definir un automorfismo de manera súper natural en mi curva elíptica, en este dibujito que está acá en rojo. La idea es la siguiente. Fijemos un punto, que aquí le llamé P0, pero aquí le llamo Q. Fijemos este punto Q. Y yo voy a tomar este automorfismo de la manera siguiente. Es súper geométrico. Para cada punto, yo miro la recta que une mi punto X y Q, y como la curva elíptica por definición está definida por un polinomio de grado 3, yo sé que existe una tercera solución.
Entonces, esa tercera solución va a ser un punto que vive en la curva y va a ser, por definición, tau de Q. Mire, imagínense si yo, en esta construcción, yo cambio el rol de X por tau de X, entonces trazo la recta que pasa por Q y tau de Q de X. Bueno, ¿cuál es el tercer punto? Es precisamente X, ¿cierto? Está en la misma recta. Entonces, uno puede ver fácilmente que esta cosa es un automorfismo orden 2. Es decir, que si yo lo aplico a sí mismo, llego a la identidad. Bueno, todo bien. El problema es que típicamente para despejar las ecuaciones así con fórmulas de este tau, tengo que resolver una ecuación, ¿cierto? De grado 3, es súper no lineal. Eso me lo creen, digamos. Y de hecho, uno puede demostrar que la única forma en que esta cosa sea lineal, que este tau sea lineal, es que este punto que yo tomé, el P0, sea lo que se llama un punto de inflexión, también conocido como punto de osculación. Son los puntos de la curva elíptica donde hay una tangente que tiene multiplicidad 3. ¿Ya? Por ejemplo, si yo miro este puntito que está acá, el X, y tiro la recta tangente, esa tangente tiene multiplicidad 2, porque toca doble a ese punto, pero tiene otro punto de intersección por acá. Aquí no, es un punto triple. Por ejemplo, esta curva, bueno, esta curva está dibujada en un plano, ¿cierto? Pero yo les dije que esto está en realidad en P2. Entonces este dibujo no es tan preciso, porque para obtener P2, lo que tienen que hacer es agregar una recta al infinito. Esa es como la forma, porque P2 es algo compacto. Eso también es algo que nos interesa, que P2 es compacto. A diferencia de C, ¿cierto? De C a la N. Entonces para compactificar uno mete algo al infinito, y justamente hay un punto aquí al infinito que es un punto de inflexión. Y uno se hace todo este calculito con ese punto, se da cuenta, por ejemplo, que si este X tiene coordenadas, qué sé yo, A, B, esta inflexión, esta reflexión va a ser A menos B. Entonces, ahí estamos de acuerdo que es algo bastante lineal. Pero eso es algo bien particular por estar acá, y de hecho, se puede demostrar que eso solo ocurre para los puntos de inflexión, y solamente hay 9 de ellos. ¿Ya? En particular, bueno, existen automorfismos que no son lineales. Entonces, ese es un caso bonito en que no todo es lineal. Otro ejemplo son las superficies K3. Y espero responder al menos parcialmente a una de las preguntas que salieron ayer en la discusión después de la charla plenaria de Miquela. ¿Cómo producir automorfismos no lineales? Bueno, la idea, por ejemplo, es que uno tiene una superficie K3, S, y que va a ser isomorfa, por la discusión que les dije antes, a estas superficies de grado 4 que están dadas por determinante igual a 0. Y una gran astucia que yo se la atribuyo probablemente a Cayley, o al menos leí que por lo menos data hacia Cayley, es que uno puede pasar de una a la otra usando de manera súper astuciosa la regla de Kramer para calcular un determinante. Un automorfismo, un isomorfismo entre este lado izquierdo y el lado derecho es justamente tomar una función dada por los subdeterminantes 3×3. Y si se recuerdan, eran matrices cuyos coeficientes eran formas lineales, entonces los subdeterminantes son polinomios cúbicos. Entonces tengo un isomorfismo cúbico entre estas dos superficies, y con un poco de trabajo, y aquí estoy poniendo algo bajo el tapiz, que esto, bueno, el trabajo que voy a mencionar después de Shimada y Shioda, uno puede llegar a decir que, por ejemplo, que los automorfismos de esta K3 no son lineales, o sea, que hay cosas no lineales, más o menos, que vienen de esta cosa cúbica que aquí apareció. Quizá un comentario histórico es que Segre incluso sabía que ya que estos no eran lineales, probablemente en torno al año 43, algo así. Eso ya era, digamos, un hecho conocido, pero este ejemplo tiene importancia por otra razón además, que es la siguiente. Bueno, primero, está la gran pregunta. Bueno, ya vimos que hay ejemplos de hipersuperficies que tienen algunos automorfismos lineales, otros no, que son matrices básicamente. Entonces la pregunta es cuándo eso ocurre y qué podemos decir al respecto. Y una respuesta súper satisfactoria es este famoso teorema de Matsumura y Monsky del año 64, que me dice si yo tengo una hipersuperficie, como siempre, entonces, es suave, ¿cierto? Esa hipótesis de hecho es clave. Uno tiene primero que todo
que el grupo de automorfismos lineales, es decir, aquellos que provienen del espacio ambiente, es un grupo finito. Algo remarcable y súper impresionante para mí al menos, es que ese mismo resultado, el punto 1 del teorema, ya lo había demostrado Camille Jordan en 1880, con técnicas de esa época, digamos, a mano. La demostración de Matsumura y Monsky es mucho más sofisticada en términos de que usa cosas de geometría algebraica más modernas, pero Jordan lo hizo a mano. También ya había descubierto eso. Y quizá lo más interesante relacionado con la discusión anterior es que si n, que es la dimensión, y d, que es el grado, son distintos de 1,3, que es decir, dimensión 1 y grado 3, curva elíptica, o dimensión 2, grado 4, K3, es decir, si no estoy en el curva elíptica o K3, entonces todo automorfismo es lineal. Es decir, estos dos contraejemplos acá arriba realmente son los únicos contraejemplos que pueden haber. Y más aún, si la X es general, de nuevo, general, no quiero ser todavía tan preciso, voy a hablar de eso en silla, pero la idea es que uno tiene una ecuación, ¿cierto?, que define mi hipersuperficie, y los coeficientes también los puedo tomar aleatorios, y eso me refiero con general. Entonces, si tomo una hipersuperficie general, no tiene automorfismo aparte de la identidad. O en otras palabras, si quieren, el hecho que una hipersuperficie tenga automorfismo, tenga simetría, me dicen que ella tiene que ser súper especial. O sea, tiene que ser. La forma de ella tiene que ser súper particular. Por ejemplo, como Fermat o cosas de ese estilo. Bien, eso por un lado, eso es bastante clásico, digamos. Pero un resultado mucho más reciente y que por eso es que introduje estas superficies K3 que venían dadas por determinantes, que fueron básicamente estudiadas por Ogiso y Shimada Shioda en detalle, es que uno puede demostrar algo aún más preciso. Si uno tiene dos hipersuperficies suaves, ¿cierto? De grados de 1, de 2, y uno supone que ellas son isomorfas, como abstractamente, es decir, que existe un isomorfismo entre ellas, que a priori, se recuerdan en la definición que les di, tengo un montón de grados de libertad, ¿cierto? Los automorfismos podrían eventualmente ser bastante complicados. Bueno, la respuesta es que ese isomorfismo abstracto en realidad es una matriz, digamos, lineal, salvo quizá en el caso de curva elíptica y K3, efectivamente. Es decir, de nuevo, son efectivamente los únicos contraejemplos que pueden haber. Entonces ese es como nuestro punto de partida. Bueno, la idea va a ser entonces tratar de estudiar, voy a sobre todo restringirme al caso distinto de elíptica y distinto de K3, y tratar de ver qué más podemos decir en esa dirección. ¿Ya? Ese va a ser nuestro... Y bueno, antes de eso, ¿qué es lo que se sabe hasta el día de hoy sobre eso? Entonces, primero que todo, una observación importante, y ahora hago más preciso lo que me refería con general y todo eso, es que a uno le gustaría mirar el conjunto, digamos, de todas las hipersuperficies, de grado, obviamente de dimensión y grado fija. Entonces me fijo la dimensión, me fijo el grado, y tengo un conjunto de todas las hipersuperficies que pueden haber. Ni siquiera pido suave, nada. Resulta que esto es naturalmente un espacio proyectivo, o sea, el conjunto que parametriza esos elementos es un espacio proyectivo también, algo bastante divertido. Pero no es tan sorprendente porque uno sabe que en realidad la hipersuperficie está dada por su ecuación, digamos, que es un subespacio vectorial, es un espacio vectorial, ¿cierto? Son los polinomios homogéneos grado D, que uno puede calcular las dimensiones de manera explícita, de hecho. Y también, bueno, eso me da un espacio vectorial. ¿Y por qué hay un espacio proyectivo detrás, digamos? Porque claramente si yo tengo la ecuación f igual 0, ¿cierto? Pensado como un punto de este espacio vectorial, y si yo ahora miro, lo rescalo y tomo lambda f igual 0, bueno, me dan la misma hipersuperficie. Entonces, naturalmente hay un espacio proyectivo allí que parametriza todas las posibles x. Ahora, a nosotros nos está interesando la hipersuperficie suave. Eso es lo que nos está interesando por todos estos resultados anteriores. Y eso es un subconjunto a priori, pero resulta que esto no es solo un subconjunto, sino que es un abierto denso de este espacio proyectivo. Entonces, en ese sentido yo me refería a general. Eso es lo que quería decir antes con general, que está dentro de un abierto denso de estos espacios de parámetros. Pero también, si quieren, aleatorio funciona, como quieran. Y, digamos, mejor aún, si yo miro el complemento, es decir, los puntos que corresponden a cosas singulares, a cosas que no son suaves, ese conjunto, de hecho, es una hipersuperficie.
es una, dentro de este espacio proyectivo gigante, Pn mayúscula, el complemento es una hipersuperficie que está dado por el discriminante. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, cuando yo les presenté la curva elíptica, les dije que había una forma de chequearlo en la práctica, que era que el determinante, o sea, que el discriminante fuera distinto de cero? Bueno, eso pasa en general, de hecho. Que existe un polinomio que me permite verificar si algo es suave. Un polinomio en varias variables, un montón de variables, de hecho. Y de hecho puede ser bastante complicado, ¿eh? Pero bueno. Entonces, toda la discusión que sigue vamos a restringirnos en este abierto bonito, que es todas las hipersuperficies suaves. Y para que todo sea más simple, vamos a suponer que no estoy ni en el caso de curva elíptica, ni K3. Es decir, ni grado 3, no estamos viendo curva de grado 3, ni superficie de grado 4. Entonces, por toda la discusión que acabo de presentarles, en este caso, nosotros sabemos que el grupo automorfismo es de partida, es lineal, es decir, se puede ver como matrices nada más, y es un conjunto finito, o sea, hay ¿cierto? Es un grupo finito. Ahora, una gran pregunta es, si yo fijo la dimensión y el grado, ¿será que hay una cantidad finita de grupos de automorfismos posibles? ¿Sí? Esa es ¿cierto? Una pregunta natural. Si es que quiero tener esperanza de poder clasificarlos todos, digamos, me gustaría que hubiera una cantidad finita. Entonces ese resultado se puede deducir usando cosas medias clásicas de geometría diferencial. Notablemente el teorema de Ehresmann, ¿cierto? La fibración de Ehresmann me dice que todas las hipersuperficies de grado D y dimensión n son diffeomorfas. Y en particular son topológicamente son iguales, son todas las mismas topológicamente. Y en particular, cualquier invariante topológico que yo le asocie a X es constante, en todo, ¿cierto? Y uno clásico que uno asocia son los famosos grupos de cohomología, singular, si quieren. Si no sabe lo que es, no importa, son los enteros a cierta potencia, y de esta potencia se calcula de manera súper explícita en términos del n y del d. Entonces tenemos un z a la algo, ¿cierto? Y aquí hay un pequeño gol que, bueno, no es tan fácil, de hecho. Uno demuestra, usando teoría de formación, por ejemplo, que el grupo de automorfismos actúa en este reticulado, en este Z largo, actúa de verdad, digamos, actúa fielmente, si quieren. O sea, todo elemento no trivial mueve algo, mueve un elemento de este Z largo. Y cuando uno tiene eso, puede invocar teoremas clásicos sobre reticulados, por ejemplo, un teorema de Minkowski, que me dice que necesariamente entonces tiene que haber una cantidad finita de grupos finitos actuando aquí. Y así a posteriori uno tiene que, si yo fijo la dimensión y el grado, hay una cantidad finita de grupos de automorfismos de hipersuperficie. Entonces ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cierto? Ya, tenemos digamos una esperanza de poder clasificar. Entonces, no, pues tratemos de hacerlo. Entonces, la pregunta del millón va a ser, si yo fijo mi grado, fijo mi dimensión, ¿qué grupos finitos aparecen? ¿O cuáles son admisibles, ¿cierto? Es decir, más precisamente, ¿para qué grupos existe una hipersuperficie de suave, de grado D, dimensión n, de tal suerte que G sea un subgrupo de automorfismo? Eso es lo que queremos tratar de resolver, ¿cierto? Entonces, para eso, es natural jerarquizar los grupos finitos, ¿cierto? ¿Cierto? Uno estudia grupos, no sé, en cualquier curso no sé, de teoría de grupos, ¿cierto? Y uno sabe que hay varias clases de grupos importantes. Por ejemplo, bueno, está el grupo trivial, ¿cierto? Que ya sabemos que aparece, que toda hipersuperficie general tiene grupo trivial como automorfismo. Después están los grupos cíclicos, ¿cierto? Aquí en este dibujito, que este ejemplo esté acá significa que este es cíclico, pero no es trivial. También tenemos grupo abeliano. Por ejemplo, este que está acá es abeliano, pero no es cíclico. ¿Ya? En fin, tenemos un grupo nilpotente, resoluble, simple, bla, 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 bla. Grupo finito, que es lo más general. Entonces es natural ir montando, ir subiendo en esta jerarquía y tratar por ejemplo, clasificar todos los grupos cíclicos que actúan en hipersuperficie o abeliano. Y resulta que no es tan fácil como uno piensa. Entonces déjenme resumir un poco lo que se sabe hasta el día de hoy, más o menos. Obviamente esto no es una lista completa, puede que se me haya escapado algunas cosas. Entonces,
un primer resultado que yo encuentro maravilloso, digamos, es un paper súper lindo de Dolgachev y Skovskij, donde estudian el grupo de Cremona en el plano, y entre medio, ellos determinan eh, todos los posibles grupos que actúan en una superficie cúbica. Es decir, ellos se fijan el grado, 3, dimensión 2, y me dan como respuesta todos los grupos posibles que pueden haber. Y resulta que hay 11. No isomorfos que son maximales en el sentido de la inclusión. O sea que cualquier otro grupo que aparezca va a ser subgrupo de estos 11 grupos grandes. ¿Ya? Entonces ese es un resultado satisfactorio, que nos gustaría ese tipo de resultado tener en general. Otro resultado más en mira de esta jerarquía es el primer paso, que es el grupo cíclico. Entonces, si yo me fijo, y este es un resultado de Víctor con Álvaro, si yo me fijo una potencia a un primo, de tal suerte que sea primo relativo con el grado de mi ecuación, ¿cierto? Y con el d-1, con ambos, es una hipótesis. Entonces hay un criterio súper efectivo para decir si es que este grupo cíclico aparece o no. Y es súper computacionalmente fácil de chequear, que es que tengo que ver si es que cierta ecuación, digamos, modular, si quieren, una congruencia módulo Q, se verifica o no. Tengo que ver si hay un entero de 1 hasta n-2, de tal suerte que esta cosa sea igual a 1 módulo Q. Entonces, si ustedes me dan el n, me dan el d, y yo puedo verificar cuáles van a balancear o no. Entonces, eso es un primer resultado en esta dirección como más general. Otro resultado interesante es, ok, ya, fijemos ahora la dimensión, la más pequeña posible, curva. Entonces, algo que nos interesa a todos, ¿cierto? Curva algebraica. Y la pregunta es, ¿qué grupos aparecen? Bueno, resulta que esa pregunta, en toda generalidad, si yo quiero tener algo como el estilo de Dolgachev y Skovskij, esa pregunta, hasta donde yo tengo entendido, solo se conoce hasta grado 5. Pero si yo quiero responder una pregunta un poco menos general, que es, ¿cuál es el orden del grupo más grande que aparezca? ¿Sí? ¿O cuál es el grupo más grande que aparece en términos del orden? ¿Sí? Entonces me estoy olvidando un poco de esta maximal en el sentido de inclusión. Miro el orden, ¿no? Ahí tenemos una respuesta bien satisfactoria, perdón, por Pambianco y Harui, que me dice que si yo tengo una curva, entonces la curva que tiene más automorfismo, la más simétrica si quieren, es la curva de Fermat. Salvo en dos excepciones bien conocidas. La primera es en grado 4, donde tenemos la famosa cuártica de Klein, que tiene grupo de automorfismo PSL2F7, es decir, son matrices 2x2, ¿cierto? Con determinante 1, este P de nuevo es proyectivizar igual que antes, y con coeficiente en el cuerpo de 7 elementos. Ese es un ejemplo clásico, y otro ejemplo importante, y que también es la maximal, es la llamada sextica de Riemann, que esta sextica que está acá, bien complicada, y que tiene grupo de automorfismo A6, el grupo alternante A6. Sí, eso, y bueno, hasta donde yo tengo entendido, como les decía, una respuesta satisfactoria solamente se conoce en general, así bien general, como en el espíritu de Dolgachev y Skovskij, solamente hasta grado 5, por lo que tengo entendido. Y de hecho el grado 6 es bastante interesante. Bueno, hago el comentario que estaba hablando de eso, porque en relación con la charla de ayer de Miquela también, porque una familia de interesantes ejemplos de superficies K3 son aquellas que se obtienen como revestimiento doble del plano proyectivo de P2 a lo largo de una sextica. Si no saben qué significan todas esas palabras, no importa, lo importante es que una sextica me entrega una K3. Y entonces es importante, o sea, es interesante, creo yo, ver cómo se ve eso en términos de los automorfismos. Simplécticos, no simplécticos, qué cosas pueden aparecer. De hecho, en la lista de Mukai sobre los automorfismos simplécticos, 2 familias aparecen un poco en este estilo. Bueno, continuemos con la historia. Otro resultado bien satisfactorio en esta misma dirección, y que es justamente, la idea es fijarse el grado y fijar la dimensión. Entonces, fijamos dimensión 3, ese objeto uno le llama threefold en inglés, y de grado 5, y Ogiso y Yu clasificaron todos los posibles grupos maximales, y hay 22 de ellos.
Luego, Wei y Yu, el mismo Yu, junto con resultados clásicos de Adler, pudieron clasificar otro caso también interesante, fijando la dimensión y el grado. Dimensión 3 y grado 3. Y también se conocen todos los posibles grupos de automorfismo. Hay 6 de orden maximal. Y hasta donde yo sé, eso es lo, digamos, todo lo que se conoce cuando yo fijo el grado y dimensión, es todo lo que hay. Digamos. Bien recientemente hay un paper también bien interesante de Cheng que permite determinar todo lo, o sea, sí, permite determinar todos los grupos cíclicos que son admisibles. Es decir, esta primera parte del problema está resuelta gracias a Cheng. Y generaliza los resultados de Víctor y Álvaro, y también un resultado nuestro que va a aparecer después. Entonces, bien satisfactorio en ese sentido. Pero no es tan fácil de denunciar, así que no lo voy a hacer como este criterio, porque cuando estoy mirando potencia de primos se simplifica un montón la historia. Entonces, aquí viene justamente la parte como central de la charla, si quieren, que es que, ¿cómo hacen eso? Digamos? ¿Cómo clasifican los grupos de automorfismo? Entonces, Dolgachev y Iskovsky, que está mirando superficies cúbicas, lo que hacen es estudiar la acción del grupo de automorfismo en este reticulado que dije antes, que en este caso, ese numerito beta n que estaba antes es un 7. Y mirando esa acción, y también uno tiene aquí una forma bilineal que tiene que ser respetada, en fin, uno puede llegar a determinar cuáles son los grupos que pueden actuar. Por otra parte, Ogiso, Wei y Yu, ellos lo hacen de otra manera. Ellos miran este grupo dentro de PGL y se preguntan cuándo este grupo se puede levantar a GL. ¿Se acuerdan que al principio, cuando yo les leí el espacio proyectivo, yo les dije que las matrices, digamos, la homotesia, reescalar, no hacía nada? Entonces lo que me interesaba es realmente PGL. Pero la pregunta es, ¿cuándo este grupo realmente se puede levantar en cierto sentido, que voy a explicar a continuación, al paso anterior, a GL? Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y para qué quiero hacer eso? Bueno, resulta que eso cae perfecto en el marco de teoría de representaciones. Y aquí tenemos un montón de herramientas y, bueno, no le voy a hacer un curso de teoría de representación ahora, pero digamos que hay mucho más formas de estudiar ese grupo cuando estoy mirando representaciones de verdad y no proyectivas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa levantar? De manera súper concreta, si tengo mi ecuación, ¿cierto? Y tengo un grupo que actúa ahí, ¿cierto? De simetría. Yo digo que un grupo que vive en GL, un grupo de matrices de verdad, sin cosentanas, estas son matrices de verdad, levanta G. Sí, cuando yo miro la proyección al cociente, es un isomorfismo de grupo. Y cuando yo miro la acción de este grupo, de este G tilde, sobre los polinomios, ¿cierto? Este grupo actúa naturalmente, ¿cierto? Por cambio de coordenadas nomás. Yo, qué sé yo, tengo un polinomio de grado n, lo precompongo con esto y me da un nuevo polinomio de grado n. Yo quiero que este sea exactamente el f. ¿Sí? De hecho, cuando yo le hice esa operación que dije recién, el hecho de que sea un automorfismo me permite asegurar que este va a ser, yo sé, un múltiplo del f, para que quede igual, ¿cierto? Para que siga siendo f igual 0. Pero aquí yo pido algo más, pido que sea exactamente igual a f. Entonces, un ejemplo son la Fermat, por ejemplo, las matrices de permutación lo dejan fijo. Otros automorfismos típicos de la Fermat son en cada coordenada poner raíces de la unidad, ¿cierto? Raíces de décimas de la unidad que van a salir con un 1. Y resulta que eso me da esencialmente todo el grupo de automorfismo. O sea, me da todo el grupo de automorfismo. Y que se levanta. Sin embargo, si miramos la Klein, que tiene esta forma, y pide una condición que parece medio esotérica al principio, que es que el grado de la ecuación y la cantidad de variables no sean primos relativos entre sí. ¿Ya? Bueno, si eso ocurre, tomo un primo cualquiera que divida el grado y a la cantidad de variables, y tomo una raíz de la unidad, una raíz pésima de la unidad, y la pongo en paquetitos que caben bien, porque justamente en P, ¿cierto? Paquetes de P elementos, estos que están acá, y que calzan bien justamente por la condición de divisibilidad en el grado de la cantidad de variables. Y por otra parte, ese G tilde actúa y es un automorfismo de esta Klein. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo esto en la ecuación,
van a dar justamente algo, me va a dar básicamente sí a la D, esencialmente. Y como P divide a D, bueno, me va a dar 1. Sin embargo, no si uno calcula, digamos, esta ecuación que les dije antes, uno se da cuenta que siempre hay un factor acá, que no puedo nunca quitar, y por ende, no va a ser levantable. O sea, no voy a poder obtener un grupo más que dentro de GL que, que sea isomorfo a mi grupo, esencialmente. Así es la vida, y lo que demostramos con Víctor y con Álvaro es que realmente esta es la única restricción. O sea, que un grupo de automorfismo se levanta, sí, solo sí, D y N más 2 son primos relativos. Entonces, nuestro resultado principal. Para hacer esto, tuvimos que dar un criterio, que también otro resultado, que como les dije, fue generalizado por Zheng, pero él está mirando cosas en otra dirección, digamos. Está mirando también grupos abelianos que actúan en hipersuperficie, y tenemos como un punto de intersección común. Y bueno, nosotros tenemos este resultado que dice que si tengo una potencia de un primo, entonces podemos decidir cuándo es admisible, digamos, cuándo aparece como un automorfismo levantable. Entonces, está el caso que ya había estudiado Víctor y Álvaro, que este que está acá, que les comenté antes, cuando el P no divide ni al D ni al D menos 1. Y también tenemos criterios bien efectivos, bien calculables, digamos, cuando el P divide al D o cuando el P divide al D menos 1. Eso es como... Y es bien calculatorio, de nuevo. Y este caso también es bien similar. Quizá lo único que cambia es que el N más 2 y el N más 1 que está ahí. Entonces, para dar un sabor de cómo se calcula esto, por ejemplo, si uno toma, no sé, por ejemplo, D igual 3, puede ir resolviendo esto, ¿cierto? Puede ir resolviendo qué primos verifican eso. Y uno, por ejemplo, tiene estas tablitas, por ejemplo, no sé, qué sé yo, en superficie grado 3, uno ve que el 5 puede aparecer, 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 3, 3 al cuadrado, etc. Tenemos todas estas tablitas. De manera, sabemos cuáles son los que pueden aparecer. Y como aplicación de este teorema, como aplicación del teorema A, tenemos un criterio también bien efectivo para describir los P subgrupos de Silo del grupo automorfismo. Entonces esto debe sonar varios recuerdos cuando ustedes están viendo el curso, no sé, de teoría de grupo. Un P subgrupo de Silo no es nada más que un grupo de orden P a la R, y este R es lo más grande posible. Por eso, por definición, si es que no se acuerdan. Entonces, en miras de este resultado anterior, nosotros tenemos un criterio, ¿cierto? Cuando estos automorfismos de ese orden aparecen o no. Entonces, para simplificar la vida, vamos a estar en el último caso, que tenemos un criterio igual que antes, tenemos esta congruencia que está acá, y si se fijan, el L que está ahí va a depender de la dimensión. Entonces, yo me fijo, para una potencia de un primo, yo me fijo el más pequeño entero, de tal suerte que se verifique esa condición. En otras palabras, está midiendo más o menos la dimensión más pequeña, o más pequeña menos 1, en fin. Está midiendo la dimensión más pequeña donde aparece este P a la R como un automorfismo, como el orden de un automorfismo. Y podemos demostrar que, que una hipersuperficie, que verifica todo lo anterior, ¿cierto? Que el grupo automorfismo se levanta y tenemos este primo que no divide ni a D ni a D menos 1. Entonces, si es que se cumplen estas dos condiciones con este LP, ¿cierto? Si LP cuadrado es más grande que N más 2 y 2LP es más grande que N más 2, entonces uno puede demostrar que P cuadrado no divide al orden del grupo. O de manera mucho más concreta, si uno tiene un P subgrupo de Silo, entonces o es trivial o es el grupo cíclico de P elemento, ZPZ. Entonces no le da la demostración, pero la idea justamente es que por el teorema de Silo, basta simplemente analizar el caso P cuadrado, porque si hubiera una potencia más grande, el teorema de Silo asegura que existen todas las potencias más pequeñas. Entonces P cuadrado es el primer caso que hay que mirar. Y básicamente esta condición que pongo acá me dice que es imposible, más o menos por el teorema anterior, teorema B. Y esta otra condición, más el hecho que se levanta, me dicen esencialmente que no hay espacio, no hay suficientes variables para que este grupo actúe. Esa es la idea, así, bien central. Entonces ustedes dicen, bueno, ya esto es súper particular, quizás nunca se cumple, pero resulta que, por ejemplo, para
hipersuperficies cúbicas, esto es súper eficiente. O sea, esto me permite, por ejemplo, dar cotas para todos los primos que son distintos de 2 y 3, del orden total del grupo automorfismo. Estas potencias que aparecen acá, en todos los primos distintos de 2 y 3, solamente pueden aparecer como potencia 1 o 0. Entonces eso es algo bien interesante. Aquí quizá alguien que sea bien perspicaz me puede decir, bueno, acá hay un golazo, porque n igual 4 no funciona, ¿cierto? Porque d es 3, n más 4 es 6, y que no son primos relativos. Entonces no puedo aplicar el resultado. Pero hay una astucia, que es la siguiente. Si yo tengo una hipersuperficie de grado d, digamos, es un polinomio igual a 0, entonces tengo una cantidad de variables que está, de ahí depende la dimensión. Entonces hay un truquillo que es agregar una variable más al buen grado, y en términos matriciales del grupo automorfismo es agregar es tomar mis matrices de automorfismo y agregar un bloque de tamaño 1 por 1 donde le pongo un 1, por ejemplo. Y ahí ese grupo que actúa en dimensión n también va a actuar en dimensión n más 1. Entonces en realidad el resultado para dimensión 5 implica el resultado en dimensión 4. Es un truco que es útil. Bueno, según mi reloj, me quedan 10 minutos, entonces en vez de darle la idea de la demostración, prefiero detenerme a discutir algunas cosas que me parecen interesantes, que yo creo que la audiencia les puede parecer interesante. Así que prefiero, bueno, ahí depende cómo ande el tiempo, quizá pueda dar un sketch muy rápido, pero prefiero centrarme en esto, que es más entretenido. Entonces, varias preguntas se desprenden de esto. Primero, todo esto tiene mucho que ver con teoría de representación. Y en particular representaciones proyectivas, es decir, no lo que uno estudia en un curso típico de teoría de grupos, que es donde este P no está, no aparece, ¿cierto? Es morfismo es decir, no estoy representando mi elemento del grupo como matrices, sino como clases de matriz en PGL. Y bueno, resulta que hay toda una maquinaria para estudiar esas cosas, y notablemente hay un objeto que se llama el multiplicador de Schur, que permite estudiar estas representaciones proyectivas. Y una pregunta que sale natural es, ¿cómo puedo incluir, digamos, en este multiplicador de Schur el hecho que hay una hipersuperficie cuya ecuación yo quiero mantener? No muy precisa la pregunta, de hecho eso es parte de la pregunta, así cómo hacer esto más preciso. Si hay gente de teoría de representación aquí y que le gustaría, no sé, hablar de eso, yo estoy más que interesado. Otra pregunta natural es ir montando en esta jerarquía, ¿cierto?, de grupo. Tenemos los grupos abelianos, es lo siguiente, digamos, más natural a mirar. Entonces, ¿cuáles son los admisibles? Entonces, esto es bastante relacionado, como les comentaba, a los trabajos de Chen, que extendió que tiene este criterio para grupos cíclicos, y tiene resultados parciales para grupos abelianos. Entonces, también va un poco en esa dirección, es completar un poco ese estudio. Y debo comentarles que esto es mucho más accesible que el caso de partida también el caso de P grupos es interesante, P grupo abeliano, y es mucho más accesible que el caso de P grupo en general. A modo de anécdota, no sé, me parece interesante. Si ustedes miran en GAP, por ejemplo, todos los que han usado el programa GAP para hacer cálculos con grupos, tiene un comando que se llama small group, ¿cierto? Como grupos pequeños, que tiene toda la lista de grupos de orden hasta 2000, salvo orden 1024. Y uno se puede preguntar por qué esos grupos no aparecen, y es porque más del 99% de los grupos de orden menor o igual a 2000 tienen orden 1024. De hecho, hay conjeturas en teoría de grupos que la mayoría de los grupos deberían tener orden 2 al algo. Así que en general es bien complicado, pero el caso de, digamos, abeliano es mucho más tratable. Ahora ustedes me podrían decir, bueno, el caso abeliano todavía está súper lejos del caso general de todos los grupos finitos, pero ahí viene de nuevo Camille Jordan a nuestro rescate, porque hay un resultado súper bonito que me dice que existe una constante que depende solo de la dimensión, que se llama la constante Jordan hoy en día, de tal suerte que para todo grupo finito de matrices, que justamente en nuestro caso, si es que estamos en automorfismo levantable, ¿cierto? Todo grupo finito de matrices, si yo miro los posibles subgrupos normales abelianos, entonces el índice está acotado por esa constante que depende solo de la dimensión de solo el tamaño de las matrices. Es algo impresionante, es un teorema de Jordan, y que puede ser refinado cuando la dimensión es muy grande. Y aquí tengo que mencionar también los trabajos de Boris Weisfeiler, que aprovecho de mencionar, digamos, ya que en la ocasión,
hace pocos días, fue el 19 de abril, se hizo un evento en su honor, digamos, eh, por el que hubiese sido su aniversario 80. Entonces, nada, un pequeño homenaje también a Boris Weisfeiler, y también mencionar, digamos, que todavía hay eh, direcciones por explorar para explotar sus resultados, digamos. Entonces tenemos el resultado de Weisfeiler, como ya les dije, y Collins, que me dicen que esta constante se puede calcular explícita cuando n es muy grande. Bueno, esa condición de normalidad se puede relajar considerando lo que se llama la constante Jordan débil, que es digamos, quito esta condición de ser normal, y tengo una constante que es menor o igual que la otra, entonces igual está bien. Y resulta que, digamos, por, no sé, el teorema de Lagrange, por cosas básicas de teoría de grupos, que uno tiene que el orden del grupo de automorfismo de cualquier X va a estar acotado por esta constante de Jordan veces el grupo abeliano maximal que aparezca. Y ahí estamos, digamos, suenan de nuevo las alarmas, es decir, me dice, cuando el n es muy grande, basta entender el caso abeliano. Entonces eso es algo que nos gustaría explorar con Álvaro y Víctor, y digamos que nuestra conjetura es que la hipersuperficie más simétrica debería ser Fermat. Esa es como nuestra apuesta. Eh, Quizá otra cosa bien interesante, y aquí quiero llamar la atención a las personas que trabajan en variedad abeliana, es el caso de cúbicas de dimensión 5. Como ya les dije antes, fijar la dimensión y el grado es una buena idea, ya hay resultados positivos en esa dirección. ¿Y por qué es tan especial el caso de cúbicas de dimensión 5? Resulta que en ese caso, uno puede asociarle una jacobiana, que se llama la jacobiana intermedia. Es un toro complejo, una variedad abeliana, de hecho, principalmente polarizada. Y una pregunta que es bastante natural es, ¿será que, bueno, primero que todo, uno observa que todo automorfismo de la cúbica, de mi hipersuperficie, induce un automorfismo de este toro, de este JX que le llamé? Y este automorfismo, en principio, si uno conoce el toro, si uno conoce este lambda, bien, se podría calcular en términos de objetos de álgebra lineal. La pregunta recíproca está relacionada con lo que se llama el problema de Torelli, que habló también ayer Michela cuando habló del teorema de Torelli para K3, por ejemplo. Ese teorema de Torelli no se conoce en el caso de estas cúbicas de dimensión 5. Y un caso bien particular, que podría quizá dar un contraejemplo, ¿será que todo automorfismo de esta variedad abeliana, de este toro, digamos, proviene de un automorfismo de la hipersuperficie? Esa es una pregunta que es bien interesante. ¿Será que hay un contraejemplo? Y yo digo, les comento que hay un candidato bien interesante para que quizás sea un grupo que actúa, o sea, que digamos que actúa quizás en la jacobiana, aquí en este, pero no actúa en el X, por ende me daría un contraejemplo. Nosotros creemos que debería ser la hipersuperficie de Klein, y el grupo debería ser PSL2F43. Entonces esto parece súper sacado del sombrero, y déjeme terminar la charla simplemente explicando por qué. Yo creo que ya es suficiente. La idea es la siguiente. Uno puede demostrar que si yo miro cúbicas de dimensión 5, de hecho, aquí está, el primo más grande que aparece es 43. Además, uno sabe que si ese primo aparece como el automorfismo de alguien, ese alguien, la hipersuperficie que lo admite, tiene que ser Klein. Es un resultado también de Víctor y Álvaro. Entonces, ahí tenemos. Por otra parte, la Klein de dimensión 3, no de dimensión 5, y de grado 3 también, la cúbica de Klein, admite el grupo PSL2F11. Entonces, es natural tomar ese como candidato en ese sentido, y además es natural por la cosa siguiente. Bueno, aquí tenemos el espacio de Mogul que se llama de variedad abeliana de dimensión 21. Ahí vive la jacobiana la jacobiana intermedia, y además vive otra variedad abeliana súper misteriosa que a mí me encantaría poder entender más, que es la única variedad abeliana que admite este grupo actuando. Hay una única. Se puede demostrar, y de hecho la demostración pasa por cosas de teoría de números, con el cuerpo el número de clases de cierto cuerpo de números, algo bien bonito.
Pero en fin, no quiero entretenernos con eso porque ya no me queda tiempo. El punto es que hay dos puntos súper especiales y la pregunta es si son iguales o no. Y quizá terminar con un último punto, y con eso termino, que hay un tercer punto acá súper especial, que es la variedad albanese, que de nuevo, una variedad beliana que uno puede asociar de manera, digamos, una construcción bien conocida. ¿De quién? Si yo tomo mi X, mi hipersuperficie de Klein, y yo miro los planos que hay dentro, esos son la variedad de Fano de planos, ¿cierto? Parametriza, es un objeto que parametriza los planos que viven dentro de mi X. Resulta que ese F2 que le llamé ahí, esa variedad que parametriza, el esquema de Fano de planos se llama, es una superficie de tipo general de irregularidad 21. Si no saben qué significa eso, no importa. Lo importante es que eso me da otro ejemplo de variedad abeliana de dimensión 21. Y hay un teorema de Collino que me dice que si la cúbica que yo elegí, esta cúbica de dimensión 5, es general, entonces la jacobiana intermedia y la variedad albanese del esquema de Fano son isomorfas. Pero cuando X es general, y esto está lejos de ser general, entonces otra pregunta es saber si es que estos dos coinciden. Y eso también es una pregunta interesante. Y creo que con eso llegué a la hora, así que voy a parar aquí. Muy bien, gracias Pedro, te agradecemos con un aplauso virtual primero. Gracias. Y ahora dejamos para preguntas, ¿sí? Lo pueden hacer tenemos unos minutos para preguntas, por el chat puede ser, o por micrófono, ahí se les da el permiso. ¿Sí? Preguntas, comentarios. Yo tengo una, pero voy a esperar si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola Pedro, ¿se oye? Sí, hola. ¿Cómo estás? Cuando ustedes miran como por ejemplo el caso cíclico incluso, Sí. supongo que en tu tabla se podía admitir Z2, ¿se le pueden asociar más invariantes que el orden del número? O sea, si yo quisiera mirar móduli de todas las que admiten Z2 con alguna propiedad más. Sí, de hecho ese es otro problema que no lo puse ahí, que es justamente describir como el móduli sí, eso está como por ahí más abajo, creo. Sí, justamente es como, hay toda una maquinaria que se llama, sobre todo en el caso de hipersuperficie, que es la teoría geométrica invariante, y que trata también de describir un poco estas hipersuperficies que admiten automorfismo, y en casos también pequeños, por ejemplo, de dimensión 2, algunos casos de cúbica de dimensión 2, hay como respuesta bien satisfactoria en términos de Mouli, el lugar singular del Mouli, ¿cierto? Cosas que uno puede mirar para curva o para variedad abeliana, quizá también en este contexto igual, pero digamos, es casos pequeños también. También sería súper interesante verlo en más general. Sí. ¿Más consultas? ¿Preguntas? Creo que está en mute, Rui. Rubí, ¿terminaste o...? Sí, gracias por la charla, Ay, súper linda. no, gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta cuando hablaste de Sí. estas superficies en P3 que habían 11 grupos admisibles, ¿sí? Que lo de Sí, Dolce, ¿sí? sí, ¿Eso está realizado, digamos, las tienen explícitas? sí. La hipersuperficie con los grupos realizados, todo. Sí, 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 Y sí. me da mucha curiosidad saber quiénes son esos 11 grupos. ¿Cómo son? Ah, ¿Algunos? mm, mm, mm. Bueno, de hecho, está la Fermat, ¿cierto? Que tiene ¿cómo se llama esto? Que tiene este grupo que ya escribí antes, ¿cierto? Como automorfismo. Aparte la Klein, en este caso, hay un truco, un trucazo, digamos, que es mirar la Klein y ver que esta superficie cúbica de Klein se puede meter, si uno puede meterla como en un espacio de dimensión un poco más grande, y queda en ese más grande como la intersección de una Fermat con un hiperplano de la forma x0 más la suma de todas las variables igual a 0.
Entonces eso hace que la Klein, en este caso en dimensión 2 y grado 3, tenga el grupo de permutaciones como grupo automorfismo, el Ya, S5 creo, si es que conté bien. ya, ya. Y de hecho, mi gran, digamos, el gran problema es, yo creo que la Klein es súper misteriosa, o sea, aparecen grupos súper extraños, así como aparece el S5, aparece en otra dimensión PSL2, F11. De hecho, nosotros demostramos, eso no lo mencioné, pero lo comento así en un segundo, que el caso de, nosotros en la Klein también pudimos calcularle los grupos de automorfismo, cuando el grado es al menos 4, Mm, sí, que da esto que está ahí. mm. Un grupo súper explícito, pero para grado 3 pasan cosas súper raras y súper, bueno, salen Claro, esto. esa era mi pregunta, si en esos 11 grupos tenían grupos así tan explícitos, tan bonitos, digamos. De hecho, esa otra la pregunta siguiente que no alcanzaba a decir, es que en muchos casos uno puede demostrar que estos grupos no son para nada extraños, de hecho son generados por matrices de semipermutación que se llaman. Es decir, Ya. una matriz de permutación, pero en vez de los unos que aparecen, pongo raíz de la unidad. Ah, ya. Entonces son súper simples, ¿cierto? Ok. Eh, y la gran pregunta también es si será verdad que eso es verdad o no, para Ujú. cuando el grado es grande. Pedro, la última pregunta, así como cortita, porque estamos en el Ujú, tiempo. Aquí sí, en sí, el sí, sí. chat, Dante Ah, nos perdón. pregunta si existen estudios, si se fija la dimensión, por ejemplo, ¿Ya? 5, y se varía el grado. Yo creo que no, de hecho, no, justamente esa es como una excelente pregunta. Y Una, el primer caso a mirar es cúbicas de dimensión 5, claro. o cosas en dimensión, incluso 2, de Mm, grado 4 mm, o 5, perdón. mm. Muy bien. Bueno, agradecemos nuevamente a Pedro por esta charla con un aplauso virtual Muchas gracias. o no virtual.